Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La Sanidad Divina por Arthur Pink. En esta lectura, Pink defiende una posición bíblica que evita dos extremos con respecto a la sanidad divina. Estos extremos incluyen, por un lado, enseñanzas falsas sobre la sanidad divina, por ejemplo, la creencia de que la sanación está en la expiación, y por otro lado, la visión errónea de que Dios nunca sana hoy. Él profundiza sobre la sanidad divina, considerando primero la enseñanza no bíblica sobre el tema y luego abordando lo que él llama el lado positivo de este tema. En este último, Pink analiza el tema general de la salud humana y los deberes y privilegios de los cristianos en la enfermedad. Finalmente, considera las implicaciones de tres pasajes bien conocidos de las Escrituras: Segunda de Crónicas 7:14, Mateo 9:29 y Santiago 5:14 al 16. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Número 1. Enseñanza no bíblica sobre este tema. Primero hay que decir que gran parte de la enseñanza que se ha dado sobre este tema es decididamente antibíblica. Por ejemplo, la mayoría de los que enfatizan la sanidad divina insisten en que fue en la expiación, que en la cruz Cristo fue tan verdaderamente portador de nuestras enfermedades como de nuestros pecados, que compró tanto la sanidad para el cuerpo como la salvación para el alma, y que por tanto todo cristiano tiene el mismo derecho a apropiarse por la fe de la curación de los trastornos corporales que del perdón de sus transgresiones. En apoyo de esta afirmación, se hace un llamamiento a Cristo, quien sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:16 al 18. Aquí es donde se necesita al expositor si se quiere preservar a los iletrados e inestables de saltar a una conclusión errónea, donde el mero sonido de las palabras probablemente transmita una impresión equivocada a menos que se determine cuidadosamente su sentido, tal como «los muertos no saben nada». Eclesiastés 9:5 no debe entenderse de manera absoluta, como si aquellos que han partido de esta vida se encontraran en un estado de total inconsciencia. Si esas palabras, Cristo llevó nuestras enfermedades, hubieran aparecido en algún pasaje de los Hechos o de las Epístolas, donde uno de los apóstoles explicaba el propósito y el carácter de la muerte de Cristo, entonces deberíamos habernos visto obligados a considerarlas en el sentido de que el Señor Jesús vicariamente soportó las enfermedades de su pueblo mientras estaba en la cruz, aunque esto presentaría una dificultad muy grande, porque no hay ningún indicio en ninguna parte de la palabra de que el Redentor haya experimentado alguna enfermedad en ese momento. Pero en cambio, Mateo 8:16 al 17 hace referencia a lo que ocurrió durante los días de su ministerio público, cuyo significado entendemos como el siguiente. Cristo no empleó la virtud que había en él para curar dolencias y enfermedades como una cuestión de mero poder, sino que con profunda piedad y ternura entró en la condición del que sufría. El gran médico no fue un estoico insensible, sino que tomó sobre su propio espíritu las penas y dolores de aquellos a quienes ministró. Sus milagros de curación le costaron mucho en términos de simpatía y resistencia. Así suspiró, Marcos 7:34, cuando soltó la lengua del mudo, lloró junto a la tumba de Lázaro, Juan 11:35, y fue consciente de la virtud que salía de él cuando sanó a otro, Marcos 5:30. Por una compasión que no conocemos, él fue afligido por sus aflicciones. Que la interpretación que hemos dado anteriormente, sugerida brevemente por el puritano Thomas Goodwin, es el significado correcto de «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias», se desprende de varias consideraciones. Si esas palabras significaban lo que los cultos de curación divina dicen que hacen, entonces significan que en su acto de sanar a los enfermos, Cristo estaba haciendo expiación, lo cual es absurdo a primera vista. Nuevamente, si la curación del cuerpo fuera un derecho redentor que la fe puede reclamar con humildad pero audacia, entonces necesariamente se sigue que el creyente nunca debería morir.
porque cada vez que cayera enfermo, podría implorar ante Dios el sacrificio de su Hijo y reclamar la curación. En tal caso, ¿por qué Pablo no exhortó a Timoteo a ejercer fe en la expiación en lugar de ordenarle que usara un poco de vino para el bienestar de su estómago? Primera de Timoteo 5:32. ¿Y por qué dejó a Trófimo en Mileto enfermo? Segunda de Timoteo 4:20. Un cuerpo glorificado, así como un alma, es el fruto de la expiación de Cristo, pero para eso el creyente tiene que esperar el tiempo señalado por Dios. Un error lleva a otro. La mayoría de los que enseñan que la sanidad divina está en la expiación argumentan que, por lo tanto, debe constituir un elemento esencial y parte del Evangelio, y por eso su lema favorito es Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Santificador, Cristo nuestro Sanador, Cristo nuestro Rey venidero, y por lo tanto, el cuádruple Evangelio es el título principal de la mayoría de ellos. Pero tal argumento no soportará la luz de las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos encontramos a los apóstoles predicando el Evangelio de Dios, tanto a judíos como a gentiles. Sin embargo, aunque en el curso de su ministerio realizaron milagros de curación, para autenticar su misión, porque nada del Nuevo Testamento había sido escrito entonces. Pero en ninguna parte la eliminación de las enfermedades físicas formaba parte de su mensaje. En 1 Corintios 15, 1 al 3, se da un breve resumen del Evangelio, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y fue sepultado, y resucitó al tercer día. Observe la omisión de su muerte por nuestras enfermedades. En Romanos se nos proporciona un desarrollo sistemático y completo del Evangelio de Dios, pero nunca se hace referencia a la curación de enfermedades corporales. Si fuera cierto que Cristo hizo expiación tanto por nuestras enfermedades como por nuestros pecados, entonces se seguiría que todos los trastornos corporales son la consecuencia inmediata de alguna iniquidad. Decimos consecuencia inmediata, porque, por supuesto, se concede fácilmente que todos los males que hereda el hombre son otros tantos efectos y resultados de la gran transgresión de nuestros primeros padres. Es razonable concluir que si el pecado nunca hubiera entrado en este mundo, el sufrimiento en cualquier forma hubiera sido desconocido, porque sabemos que en el cielo la ausencia del primero garantiza la ausencia del segundo. Por lo tanto, hay una diferencia vital entre decir que un trastorno físico que ocasiona gran malestar y dolor encuentra su causa remota en la tragedia del Edén, y afirmar que es el resultado directo de las malas acciones de la persona, como ocurre con la mayoría de las sanaciones divinas, insisten las sectas. La respuesta de nuestro Señor a sus discípulos en Juan 9, 2 al 3 prohíbe expresamente cualquier conclusión tan radical. Hay mucho sufrimiento, especialmente entre los niños, que se debe a la violación ignorante e inocente de las leyes naturales más que a la violación de la ley moral. Además, si esta afirmación de la curación divina fuera válida, nos veríamos obligados a concluir que toda enfermedad separaba al alma de la comunión con Dios, lo cual es refutado por las experiencias de muchas de las personas más santas que jamás pisaron esta tierra. Aquellos que sostienen que Cristo hizo expiación, tanto por nuestras enfermedades como por nuestros pecados, son bastante consistentes al sostener que la liberación de las primeras debe obtenerse precisamente de la misma manera que la salvación de las segundas, que el único medio debe ser el ejercicio de la fe, sin la introducción o adición de obras o hechos propios. Así, los cultos a la curación divina enseñan que el servicio de un médico o la ayuda de medicamentos es un abandono de la obra consumada de Cristo, como lo sería la confianza en el bautismo o en las obras de caridad para obtener el perdón. La insostenibilidad de esta inferencia lógica mostrará de inmediato que, si bien en algunos casos Dios se complació en curar a los enfermos sin medios, en otros casos designó y bendijo el uso de medios. Para curar las aguas amargas de Mara, Moisés recibió instrucciones de arrojar en ellas un árbol que el Señor le mostró. Éxodo 15:25. Cuando Dios prometió sanar a Ezequías, que estaba enfermo de muerte,
Isaías le ordenó al rey tomar un trozo de higos, y se nos dice que lo tomaron y lo pusieron sobre la llaga, y sanó. Segunda de Reyes 27. Lo mismo ocurre con Timoteo en Primera de Timoteo 5:23. Ciertamente no estamos dispuestos a presentar ningún informe en defensa de la fraternidad médica actual en su conjunto. La codicia por el oro, el amor a la novedad, experimentación, el deterioro del carácter moral en todos los ámbitos de la vida, no logran inspirar confianza en ninguna clase o camarilla, y el escritor preferiría sufrir dolor antes que ponerse a merced del cirujano promedio. Sin embargo, esto no significa que consideremos a todos los médicos como charlatanes o bribones, y menos aún creemos como los fanáticos de la curación por fe, que son emisarios especiales de Satanás. El Espíritu Santo nunca habría llamado a Lucas el médico amado en Colosenses 4:14 si hubiera estado empleado al servicio del diablo. Número 2. El lado positivo de este tema. Habiendo expuesto los errores cardinales promulgados por los cultos de curación divina, pasemos ahora al lado positivo del tema. Y hay una necesidad apremiante de hacerlo, porque el púlpito ha fracasado gravemente aquí como en tantas otras direcciones. Dios antiguo se quejaba: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y la historia se ha repetido. Fue profetizado: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. Amós 8:11. Y esa terrible predicción está ahora en vías de cumplirse. En la gran mayoría de los lugares se está predicando más bien el error que la verdad, e incluso en los pocos centros de ortodoxia que quedan. El predicador se limita a un ámbito tan estrecho que su gente apenas está mejor adoctrinada al final del año que estaban al principio. Ya no hay producción de cosas nuevas, así como de cosas viejas. Mateo 13:52. Nos preguntamos cuántos de nuestros lectores han escuchado alguna vez un sermón sobre sus deberes y privilegios en relación con la enfermedad. Son muy pocos los que tememos. No es de extrañar que tantos miembros mal informados de las iglesias evangélicas sean víctimas tan fáciles de las modas religiosas modernas. No es respuesta suficiente que los predicadores digan que tenemos temas mucho más importantes y esenciales que exponer. Es cierto que la salvación del alma es inmensamente mayor que la curación del cuerpo. Sin embargo, las Escrituras tienen mucho que decir acerca del cuerpo, y sería una gran pérdida para nosotros si ignoramos o permanecemos ignorantes acerca del mismo. No importa en absoluto que el cristiano esté sano o enfermo. Nuestro amoroso Padre Celestial ha dejado a sus hijos sin ninguna instrucción acerca de las leyes de la salud. ¿Y cuando enferman, su situación no es mejor que la del mundo incrédulo? ¿Deben ellos también apoyarse en el brazo de carne cuando la enfermedad los alcanza y buscar la ayuda de un médico, a menudo un infiel? El Señor es una ayuda muy presente en los problemas. Salmo 46:1. Eso no significa nada más que el santo debe, en cada caso, buscar de él la gracia para soportar pacientemente sus aflicciones. Dios ha prometido suplir todas las necesidades de su pueblo. Filipenses 4:19. Eso incluye nada mejor que drogas y medicinas, como las que tiene acceso el que rechaza a Cristo cuando está enfermo. Estas no son preguntas que deban descartarse a la ligera, sino que deben reflexionarse con oración a la luz de las Sagradas Escrituras. Si los cultos de sanidad divina han ido a un extremo, el del fanatismo desequilibrado, ¿no ha ido la mayoría del pueblo del Señor en este asunto al extremo opuesto, el del estoicismo incrédulo o la inercia fatalista? ¿No es la actitud de muchos algo parecido a esto? Oh, bueno, el hombre nace para los problemas como las chispas vuelan hacia arriba, de modo que no puedo esperar inmunidad frente a los sufrimientos físicos. Por lo tanto, debo tomar todos los remedios que pueda para aliviarme y luego sacar lo mejor de un mal trabajo. O, dado que esta es mi suerte, debo esforzarme por soportarla con la mayor paciencia posible.
Por supuesto, cuando el dolor es agudo, claman al Señor y le ruegan que alivie su angustia, tal como lo hizo Faraón cuando las dolorosas plagas de Dios cayeron sobre su tierra. Y cuando los cristianos oran por la recuperación, ¿cuántos de ellos realmente lo hacen con la expectativa de que se les conceda? ¿Cuántos saben a quién acudir en busca de una promesa pertinente y luego alegan lo mismo de manera prevaleciente? Sin embargo, algunos de ellos sienten que están viviendo por debajo de sus privilegios como hijos e hijas del Todopoderoso, y cuando escuchan o leen lo que se propone mediante la curación por fe, la gente se pregunta hasta qué punto es cierto y cuánto es falso. Número 3. El tema de la salud. Ahora nos parece que debemos empezar por el tema de la salud, porque más vale prevenir que curar. Oh, qué beneficio tan invaluable es un cuerpo sano y una buena salud. Un beneficio que a algunos se les niega desde el nacimiento y que pocos realmente aprecian hasta que se los quitan. Al escritor le ha impresionado durante mucho tiempo lo extraordinario que es que cualquiera de nosotros goce de salud, teniendo en cuenta que tenemos 6.000 años de herencia pecaminosa detrás de nosotros. Solo a la bondad y misericordia de Dios se debe que la gran mayoría entre en este mundo con cuerpos más o menos sanos y llegue a la juventud en la flor de la salud. Pero el pecado y la locura cobran un alto precio y la constitución de millones de personas queda destrozada antes de llegar a la mediana edad. Tampoco siempre se debe a la intemperancia y la disipación malvadas. A menudo es el resultado de la ignorancia, por no prestar atención a algunas de las leyes de higiene más elementales. Lamentablemente, la mayoría de la gente no aprenderá en otra escuela que la de la experiencia dura y amarga y, en consecuencia, la mayoría de ellos solo descubren cómo vivir cuando les llega el momento de morir. Es cierto que no podemos poner cabezas viejas sobre hombros jóvenes, pero si los inexpertos son demasiado orgullosos para prestar atención a los consejos de los maduros, entonces deben cosechar las consecuencias. Ahora bien, seguramente, en igualdad de condiciones, el cristiano debería disfrutar de mejor salud que el no cristiano. ¿Por qué? Pues porque si su caminar está regulado por la palabra de Dios, al menos será preservado de aquellas enfermedades que son fruto de ciertas transgresiones. La palabra inglesa santidad significa plenitud, solidez. Cuanto más se nos impida pecar, más escaparemos de sus consecuencias. La piedad es útil para todo, tanto para el cuerpo como para el alma, ya que tiene promesa de la vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4:8. Una de las leyes básicas de la salud es el estatuto sabático. El sábado fue hecho para el hombre, Marcos 2:27, para su bien, porque lo necesitaba. Fue hecho para el hombre para que pudiera ser un hombre, algo más que una bestia de carga o una cinta de correr humana. Su cuerpo lo necesita tanto como su alma. Esto ha quedado claramente demostrado en este país. Cuando Francia colapsó y las Islas Británicas enfrentaron la crisis más desesperada de su larga historia, el gobierno ordenó tontamente que aquellos en las minas de carbón y las fábricas de municiones debían trabajar 7 días a la semana. Pero pronto aprendieron que los trabajadores producían menos que en 6 días no pudieron soportar la tensión adicional. Al descansar del trabajo manual en sábado, el hombre puede recuperar sus fuerzas para los trabajos de la semana que le espera. Pero eso no se puede lograr asistiendo a una reunión tras otra ese día, ni agotando las fuerzas en largas caminatas de ida y vuelta. Los servicios. El remedio es acercar la tienda al altar. Otro precepto divino que promueve la salud es: el que crea, no se apresure. Isaías 28:16. Al lado del ritmo acelerado de la vida moderna, contemplamos los trastornos nerviosos que se multiplican y los que son asesinados o mutilados en la carretera. Durante muchos años hemos evitado los automóviles, autobuses y trenes siempre que la distancia a recorrer no era demasiado grande para caminar, no utilizándolos más de 2 o 3 veces en un año. Correr, apresurarse y correr de aquí para allá no solo es perjudicial, sino también una violación de la regla divina.
El que se apresura con los pies peca. Proverbios 19:12, que significa exactamente lo que dice. No os preocupéis, pues, por el día de mañana. Mateo 6:34. No es necesario señalar cómo se promueve la buena salud mediante la obediencia a este precepto. Es el cuidado y preocupación, lo que perturba la mente, afecta la circulación, perjudica la digestión e impide un sueño reparador. Si el cristiano depositara todas sus preocupaciones en el Señor, primera de Pedro 5:7, ¿qué libertad tendría de la ansiedad? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Nehemías 8:10, tanto física como espiritualmente. Qué toque para un cuerpo cansado y una mente cansada es deleitarnos en el Señor. Un corazón alegre es como una medicina. Proverbios 4:22. ¿Realmente creemos esto? Teme a Jehová y apártate del mal. Será salud para tu ombligo y tuétano para tus huesos. Proverbios 3:7 y 8. La vida piadosa conduce a la salud de la mente y el cuerpo, y en igualdad de condiciones. Ese será uno de sus subproductos. En igualdad de condiciones queremos decir, como en el caso de alguien que no sufre por los pecados de su padre, que no arruinó su constitución con el libertinaje antes de la conversión, y que ejerce el sentido común al observar las reglas elementales de higiene. Aquel que es templado en todo, Primera de Corintios 9:25, escapará de muchos o de todos esos males, que es el precio que hay que pagar por la intemperancia. Las Escrituras no exigen que seamos espartanos ni epicúreos, sino que nuestra moderación sea notoria de todos. Filipenses 4:5. Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. Pero no para abusar. Toda criatura de Dios es buena y nada despreciable. Primera de Timoteo 4:4, siempre que se use correctamente, pero sus criaturas más escogidas resultan dañinas si se usan en exceso. Dios ha provisto una gran variedad en la naturaleza, y cada uno tiene que aprender por sí mismo lo que mejor le conviene y negarse a lo que no le conviene. Número 4. Los deberes y privilegios de los cristianos en la enfermedad. ¿Cuáles son los deberes y privilegios del cristiano cuando enferma? Primero, esfuércese por determinar la ocasión y la causa de su enfermedad. Como se indicó en los capítulos anteriores, muchas dolencias físicas se deben a la falta de atención a las reglas de higiene, más simples y obvias. Muchas enfermedades son provocadas por nuestro propio descuido y locura. Los culpables de glotonería están provocando problemas. Pero hay varias formas de glotonería que provocan problemas, así como sus grados. Hay una intemperancia tanto de la calidad como de la cantidad. Aquellos que desdeñan la comida sencilla y sana y que se concentran principalmente en cosas lujosas y en una dieta rica, no deben sorprenderse si sus sistemas se trastornan. En tales casos, el mejor remedio es un ayuno completo de 2 o 3 días, seguido de un retorno a un modo de vida más sencillo y sano. Las personas con pecho débil no deberían exponerse innecesariamente al aire nocturno. Los zapatos mojados deben quitarse lo antes posible para evitar resfriados. Si ignoramos los dictados de la prudencia común, podremos descubrir fácilmente qué es lo que nos ha dañado y cómo corregirlo. Pero supongamos que tras una cuidadosa reflexión no podemos atribuir nuestra mala salud actual a ningún descuido o locura física. Entonces, ¿qué debemos hacer? Procurar determinar la causa moral del mismo. Busquemos y probemos nuestros caminos. Lamentaciones 3:40, esforzándonos honestamente por descubrir qué es lo que ha contristado al espíritu. Si se permite que la conciencia haga su trabajo, lo más probable es que pronto nos hagamos conscientes de que hay un Acán en nuestro campamento, y un Acán al que debemos tratar sin piedad si queremos disfrutar nuevamente de la sonrisa del Señor. Si hemos erigido algún ídolo, hay que derribarlo. Si hemos complacido en alguna lujuria, debemos ser mortificados. Si hemos entrado en un camino prohibido, debemos abandonarlo. O si nos hemos apartado voluntariamente de algún camino del deber, debemos regresar a él.
Dije que confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Salmo 32:5. Pero supongamos que después de una revisión honesta y cuidadosa de mis caminos, la conciencia no me convence de ningún pecado en particular. Entonces, ¿qué debo hacer? Busque en oración la ayuda del Espíritu Santo. Inclínate ante el Señor y clama. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mí algún camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Aunque puede que no haya nada en mi conducta exterior por lo que el Señor me esté castigando, es probable que haya algo interior contra lo cual Él está insinuando su disgusto y por lo cual requiere que me humille. Un espíritu de egoísmo, el permitir el orgullo, las obras de la voluntad propia, los impulsos de rebelión cuando la divina providencia me cruza, el ejercicio de la justicia propia, pueden ser la plaga de mi alma que necesita purga. En el ajetreo y la presión de la vida cotidiana, las zorras pequeñas que echan a perder las vides tienden a ser descuidadas. Y si somos descuidados, no debemos sorprendernos si nos colocan boca arriba durante una temporada, para que haya tiempo para la reflexión y la oportunidad para un trato cercano entre el alma y Dios, para que las cosas ocultas de las tinieblas puedan salir a la luz y tratarse fielmente. Número 5. Considerando segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este pasaje se relaciona directamente con nuestro tema actual, y contiene instrucciones importantes y definidas para nosotros. Primero, muestra que Dios envía juicios físicos sobre su pueblo debido a sus transgresiones. En segundo lugar, les da a conocer lo que deben hacer cuando la vara divina caiga sobre ellos. En tercer lugar, contiene una promesa preciosa y pertinente que la fe debe aprovechar. Contra esto, se puede objetar que tal pasaje no es aplicable a nosotros, que los tratos de Dios con su pueblo en esta era cristiana se basan en principios muy diferentes de aquellos que lo impulsaron bajo la economía mosaica, que Él trató con ellos según la ley, mientras que Él trata con nosotros según las riquezas de su gracia. Semejante argumento es enteramente antibíblico. Los tratos gubernamentales de Dios son los mismos en todas las dispensaciones. Mantener los requisitos de la santidad y ejercer misericordia hacia el penitente siempre han caracterizado los caminos de Dios. Si el régimen del Antiguo Testamento hubiera sido uno de justicia severa e incondicional, no se habría prometido curación al arrepentirse, porque la ley como tal no conoce la piedad ni muestra misericordia. Cabe señalar cuidadosamente que la enseñanza del Nuevo Testamento es precisamente la misma sobre este tema que la del Antiguo Testamento. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación, juicio, para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. Por esto muchos entre vosotros están débiles y enfermos, y muchos duermen. Primera de Corintios 11:29 y 30. Los corintios habían sido culpables de profanar la mesa del Señor, convirtiendo la Santa Cena en un banquete carnal. Dios no toleraría tal irreverencia e impiedad en esta dispensación, más de lo que lo haría bajo el mosaico, y evidenció su doloroso disgusto visitándolos con un juicio temporal, golpeándolos en sus cuerpos. Por lo tanto, este pasaje es estrictamente análogo al de Segunda de Crónicas 7. Pero más aún, como aquí, el remedio también se da a conocer amablemente. Porque si quisiéramos juzgarnos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 31. Si los corintios se condenaran sin piedad por su conducta indecorosa y se lamentaran por ello ante Dios, su juicio sería eliminado, y muchos de los débiles y enfermizos se recuperarían y no se les haría dormir, morir. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados por el Señor. Pero cuando somos juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos está castigando aquí para que podamos escapar del dolor eterno en el futuro.
Volvamos entonces a Segunda de Crónicas 7:14. Allí encontramos al pueblo del Señor siendo castigado por sus pecados. Un juicio temporal pesa pesadamente sobre ellos. ¿Cómo se obtendrá la liberación de él? Primero, deben humillarse. ¿Y qué se quiere decir con eso? Lo mismo que en Primera de Corintios 11:31, juzgaos a nosotros mismos. Una palabra en Levítico 26:41 proporcionará la ayuda necesaria. Si sus corazones incircuncisos se humillan y aceptan el castigo de su iniquidad, entonces me acordaré de mi pacto. Humillarnos bajo la vara de Dios es dejar de preguntar, ¿qué he hecho para merecer esto? Dejar de resistir la vara e inclinarme dócilmente ante ella, reconociendo que mi mala conducta lo merece. David se humilló cuando reconoció: sé, oh Señor, que tus juicios son rectos y que con fidelidad me has afligido. Salmo 119:45. Juzgarnos a nosotros mismos es tomar partido por Dios en contra de nosotros mismos. Hasta que no lo hacemos, la vara no comienza a obtener el efecto diseñado. El fruto apacible de la justicia solo se obtiene bajo el castigo divino para aquellos que en él son ejercitados. Hebreos 12:11. Debemos escuchar la vara, Miqueas 6:9, si queremos aprovecharla, y cuando hayamos escuchado su mensaje de reprensión, respaldar su justicia. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillará. Eso es lo primero, y es en vano seguir adelante hasta que se atienda adecuadamente, porque el orgullo es más odioso para Dios que cualquier otra cosa. Y orar es lo siguiente: hasta que no nos hayamos humillado verdaderamente ante Dios, no puede haber oración verdadera. Pero habiendo tomado nuestro lugar en el polvo y condenado a nosotros mismos, entonces podremos darle a conocer nuestras peticiones. ¿Y qué es, en tales circunstancias, por lo que más necesitamos orar? Seguramente, por un sentido más profundo de su santidad y de nuestra vileza, por un corazón contrito y quebrantado, por la fe en su misericordia, por la limpieza y la restauración de la comunión. Tales peticiones no provienen del fariseo, sino que son alientos de humildad. Y buscad mi rostro, ¿no es más que una repetición de la cláusula anterior? No, va más allá. Expresa mayor precisión, diligencia y fervor. No se puede imponer al omnisciente solo de labios para afuera. Él requiere el corazón. Tiene que haber más que una mera petición, es decir, una búsqueda, y una búsqueda tal que realmente nos acerquemos y tengamos un encuentro cara a cara con aquel que no hemos agradado. Dios no pasará por alto nuestros pecados, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Y apártense de sus malos caminos. Fue su alejamiento de los caminos de la justicia y su entrada en territorio prohibido lo que trajo sobre ellos el desagrado y la vara del santo, y por lo tanto, si han de ser librados de su juicio, necesariamente deben abandonar sus pecados. Apártate de sus malos caminos, con aborrecimiento y aborrecimiento, sin ninguna reserva secreta, sino con el firme propósito de abandonarlos y no volver más a ellos. Salmo 85:8. El arrepentimiento es algo más que lamentarse por el pasado. Incluye la resolución de que no habrá repetición en el futuro. Los ídolos deben ser destruidos y no guardados en un armario del que puedan volver a sacarse. Entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está la amable promesa, pero observemos bien su apertura. Entonces, solo cuando las condiciones anteriores se hayan cumplido plenamente, no tenemos ninguna garantía para esperar su cumplimiento hasta que cumplamos sus términos calificativos. Note también su alcance. Se concede escuchar a Dios, se asegura el perdón, y la curación está disponible para que la fe la reclame. Entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No tenemos tiempo que perder con cualquiera que plantee la objeción de que este versículo se refiere a la curación de la tierra.
y no de nuestros cuerpos, pero algunos que perciben que los principios de este versículo son pertinentes a casos de aflicción personal, se preguntarán si entonces debemos entender que donde Dios ha visitado a su pueblo con juicio temporal y han cumplido con las condiciones que Él ha especificado aquí, Él en cada instancia elimina ese juicio. ¿Que Él otorgará sanidad inmediata y completa? Los términos de esa pregunta van más allá de los términos de esa promesa. Segunda de Crónicas 7:14 no dice que Él sanaría su tierra inmediata ni completamente. Al reflexionar sobre el tema de la sanidad divina, tampoco debemos limitarnos a este versículo en particular. Por ejemplo, leemos que los hombres de Jericó buscaron a Eliseo en nombre de su tierra, diciendo, el agua es nada y la tierra estéril. Y se nos dice que el profeta dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella. Y se lo trajeron. Y salió a las fuentes de las aguas y echó en ellas sal y dijo, así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más muerte, ni tierra estéril. Segunda de Reyes 2:21. Dios podría haber sanado esas aguas sin sal, como podría haber endulzado las aguas amargas de Mara sin pedirle a Moisés que arrojara cierto árbol en ellas. Unas veces el Señor se complace en utilizar medios y otras en prescindir de ellos, porque Él ejerce su soberanía aquí como en otras partes. Quizás algunos digan que esto hace que el tema sea más complejo y por tanto más desconcertante. Sin duda, y es posible que Dios lo haya diseñado así. El hombre natural quiere que todo le resulte fácil y sencillo, pero el camino de Dios es manchar el orgullo humano, hacernos sentir nuestra insuficiencia, ponernos de rodillas. Dios quiere que nuestros corazones se ejerciten ante Él, y en lugar de asumir que ahora debemos actuar de la misma manera que lo hicimos antes en una situación similar, busquemos en Él instrucciones y direcciones. Solamente en Dios espera tu alma, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62:5. Dios es soberano y no actúa de manera uniforme, y nosotros somos agentes responsables y totalmente dependientes de Él. Y por lo tanto, no debemos actuar de manera irracional ni presuntuosa. Dios es soberano. No siempre afligió la tierra de Israel con sequía o pestilencia cuando le desagradaban, ni aflige el cuerpo del cristiano cada vez que se aparta o abandona el camino de la santidad. Y cuando Dios hizo que su juicio cayera sobre la tierra de Israel, no siempre quitó su golpe tan pronto como se hizo la confesión de pecado y se afectó la reforma de conducta. Ni en todos los casos eliminará la enfermedad cuando el afligido reconozca su falta y pronuncie sus primeras palabras. Y como ya se señaló, cuando Dios se agradó en sanar la tierra de Israel, a veces fue bendiciendo los medios que Él mismo designó, y en otras ocasiones fue sin el uso de ningún medio en absoluto. Así es cuando Él sana nuestros cuerpos. A un ciego Cristo le dio la vista al instante, pero a otro le puso las manos en los ojos por segunda vez antes de ser completamente restaurado. Marcos 8:22 al 25. ¿Alguien dice que todo esto parece muy confuso y no me lleva a ninguna parte? Sin duda lo es para la mente carnal. Es para el Hijo de Dios probado a quien escribimos, y no para aquellos que desean ahorrarse todo ejercicio de corazón, como los pacientes que van al médico para pedir una receta y no les pide más que entregársela al farmacéutico para que la tome. Como se indicó al comienzo del artículo anterior, el primer deber del cristiano enfermo es investigar la ocasión o causa de su enfermedad, si se debe a imprudencia o intemperancia, si Dios lo está castigando por alguna infracción de su ley, o si hay alguna otra razón para ello, porque a veces se envían aflicciones a los santos para su refinamiento, y poda más que para corrección, a fin de que puedan producir algunos de los frutos espirituales más selectos. Así, el creyente que desea luz sobre su situación debe esperar en el Señor y decir, muéstrame por qué contiendes conmigo. Job 10:2. Si el Señor ha mostrado que la enfermedad es una señal de su disgusto porque hemos seguido algún camino malvado, entonces nuestro proceder es claro, a saber, comportarnos de acuerdo con los requisitos de Segunda de Crónicas 7:14. Una vez hecho esto, ¿qué?
apropiarse de su promesa, pero con mansedumbre y sin presunción. Habiendo corregido el error ante Dios, habiendo obtenido su oído, ahora aboga por su palabra. Di, Señor, he tratado de humillarme, orar y buscar tu rostro, y renunciar a mis malos caminos, y tú me aseguras que me perdonarás y sanarás. Haz lo que has dicho. Pero Señor, soy una pobre criatura ignorante y no conozco tus pensamientos. ¿Qué quieres que haga? ¿Te complace poner tu mano restauradora sobre mí en este mismo momento? Si es así, permíteme confiar en ti con todo mi corazón. ¿O quieres que utilice algún medio? Si es así, bondadosamente dirige mi mente y mi mano hacia ellos, y hazme contar con que los harás eficaces para mí, de modo que pueda confiar en ti y no en ellos, para que la gloria sea toda tuya. Punto número 6. La pertinencia de Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe os sea hecho, es muy pertinente para nuestra presente investigación. Dios se ha comprometido a honrar la fe donde quiera que la encuentre. Nunca falla a quienes confían plenamente en Él. No, no cuando cuentan con que Él obrará un milagro, como muchos pueden atestiguar. ¿Pero de qué fe se habla aquí? Es uno que descansa sobre la palabra segura de Dios. Es aquel que se compone de dos elementos principales: expectativa y sumisión. Hay quienes suponen que esas dos cosas son subversivas entre sí, que la actitud de que no se haga mi voluntad sino la tuya hace imposible la expectativa real. Pero esto es erróneo, debido a una concepción errónea de en qué consiste la expectativa espiritual. En primer lugar, digamos que donde no hay una primera resignación genuina, no puede haber verdaderas expectativas. La sumisión espiritual es exponer mi caso ante el Señor y pedirle que lo trate como mejor le parezca, y si cuento con su sabiduría y bondad, ese es el ejercicio de la fe. Y si tengo confianza en que Él lo hará, esa es la expectativa de fe. La expectativa no de que Él conceda lo que mi naturaleza carnal desea, sino que Él dará lo que es más para su gloria y mi mayor bien. Cualquier otra cosa que no sea eso no es fe sino presunción. Algunas enfermedades corporales son producidas por el diablo, probablemente más de lo que comúnmente se sospecha. Las llagas de Job fueron causadas por él, y leemos de una hija de Abraham a quien Satanás ha atado durante estos 18 años. Lucas 13:16. Ciertamente no es un honor para el Señor ni un crédito para su Hijo que uno de ellos sea vencido por el enemigo. Tampoco es necesario, porque está escrito: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. A lo que se debe agregar: al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Hace muchos años se acordó que hablaríamos en cierta iglesia de la ciudad, y unas horas antes del servicio, de repente nos atacó un fuerte resfriado y tuvimos fiebre alta. Los amigos con quienes nos estábamos quedando nos instaron a cancelar el compromiso y llamar a otro predicador para que lo sustituyera, porque estaba lloviendo a cántaros y nos esperaba una larga caminata. Pero nos dimos cuenta de que Satanás estaba estorbando y nos entregamos en manos de nuestro Maestro, contando con él para protegernos de cualquier daño. Así lo hizo, y a la mañana siguiente estábamos bastante normales. En otra ocasión perdimos la voz y solo pudimos hablar en un ronco susurro, pero confiamos en el Señor para emprender, y predicamos durante hora y media sin ningún inconveniente, y fácilmente se nos podía escuchar en los rincones más recónditos del gran edificio. Sin embargo, tan pronto como dejamos el púlpito, no pudimos hablar en absoluto. No, Él nunca falla a quienes confían en Él. El tema es multifacético y queda mucho por decir. Para nosotros está claro que muchos cristianos viven por debajo de sus privilegios en este asunto. Jehová Rofi, el Señor que te sana. Éxodo 15:26. Es uno de sus títulos tan verdaderamente como el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:5. Sin embargo, cuán pocos cuentan con Él como tal, teniendo más confianza en otras cosas. Son aún menos los que parecen saber algo acerca de confiar en el Señor para el cuerpo. Está escrito: la oración de fe salvará a los enfermos. Santiago 5:15.
Pero el ejercicio de la fe no está sujeto a un mero esfuerzo de la voluntad. Es nuestro deber orar, Señor, aumenta nuestra fe, pero esa oración no será respondida a menos que usemos lo que ya tenemos. Lucas 8:18. En términos generales, cuando la enfermedad impide el cumplimiento del deber, tenemos el privilegio de contar con el Señor para eliminar el obstáculo. Aquí, digámoslo, estamos lejos de afirmar que todos los que recurren a remedios materiales se están perdiendo lo mejor del Señor, aunque en muchos casos probablemente ese sea el caso, ni que Dios siempre está listo para sanar si confiamos en Él. Más bien, es su voluntad que algunos le glorifiquen en el fuego. Isaías 24:15. Dios envió un ángel para liberar a Pedro de la prisión, pero permitió que Esteban fuera apedreado hasta la muerte. Algunas plantas prosperan mejor en un calor abrasador, mientras que los helechos prosperan en la sombra. Ciertas gracias, como el celo y la intrepidez, se ejercitan en el campo de batalla, mientras que la mansedumbre y la paciencia se desarrollan bajo el sufrimiento. Dios no tiene la intención de que muchos hagan una obra como la que hizo George Muller, y por eso no da fe en ella, y quienes lo imitan fracasan. El privilegio y el deber de cada cristiano se define en encomienda al Señor tu camino, confía también en Él, y Él hará realidad. Salmo 37:5. Su manera, la mejor manera, aunque pueda ser todo lo contrario de lo que deseas. Encomienda tu caso a Él, con confianza, y déjalo decidir qué será más para su gloria. Si la enfermedad persiste, ruega a Dios que te la santifique. Punto número 7. Apéndice sobre Santiago, 5:14 al 16. Varios amigos que apreciaron nuestros artículos recientes sobre este tema nos han escrito expresando el deseo de unas palabras sobre este pasaje. Respondemos a su deseo con cierta desconfianza, porque no estamos seguros ni de su interpretación ni de su aplicación. Este es un pasaje que durante mucho tiempo ha sido motivo de controversia y debate, y quienes participaron en él descubrieron, como suele ser el caso, que era más fácil refutar los argumentos de sus oponentes que establecer su propia posición. Cuando no estamos seguros del significado de las Escrituras, generalmente guardamos silencio al respecto. Pero en este caso, daremos los puntos de vista principales que se han expresado y declararemos cómo nos sentimos hacia ellos. Primero, los romanistas insisten en que esta unción con aceite es una ordenanza permanente en la Iglesia, y Santiago 5:14 es el pasaje principal al que apelan en apoyo de su dogma y práctica de la extrema unción. Pero aquí, como en todas partes, los papistas van en contra de las Escrituras, porque en lugar de ungir a los enfermos como una ordenanza de curación, solo la administran a aquellos que están al borde de la muerte. No dudamos en denunciar su perversión como una mera pompa hipócrita. La unción que utilizan debe ser aceite de oliva mezclado con bálsamo, consagrada por un obispo, quien debe doblar 9 veces la rodilla, diciendo 3 veces, Ave Sanctum Oleum, Ave Aceite Santo, y 3 veces Ave Sanctum Crisma, Ave Santo Crisma, y 3 veces más, Ave Sanctum Balsamum, Ave Santo Bálsamo. Los miembros ungidos son los ojos, oídos, nariz, boca, y para las extremidades, las riendas y los pies. En las mujeres, el ombligo. El diseño del mismo es expulsar las reliquias del pecado y equipar al alma para sus conflictos con los poderes del mal en el momento de la muerte. No hay más que mencionar estas cosas para revelar lo absurdas que son. En segundo lugar, la posición generalmente adoptada por los reformadores y puritanos fue que esta unción de los enfermos con aceite no estaba diseñada como un sacramento, siendo solo dos, el bautismo y la cena del Señor. Señalaron que, lejos de ser un rito permanente, los propios apóstoles rara vez usaban aceite para curar a los enfermos. Realizaban curas con un toque, Hechos 3:7, con su sombra, Hechos 5:15, con pañuelos, Hechos 19:12, por imposición de manos, Hechos 28:8.
Tampoco parece que se les permitiera emplear este don indiscriminadamente, ni siquiera entre sus queridos hermanos en Cristo, o por qué Pablo debería dejar a Trófimo en Mileto enfermo o entristecido tanto por la enfermedad de Epafrodito. Filipenses 2:27. También en esto Dios ejerció su soberanía, pero lo que es más importante, esta dotación sobrenatural fue sólo de breve duración. Pero esa gracia de curación ha desaparecido, como todos los demás poderes milagrosos que el Señor tuvo a bien exhibir por un tiempo, para poder dar el poder del Evangelio, entonces nuevo, objeto de admiración para siempre. Una lista de los dones sobrenaturales que se obtuvieron durante el período apostólico se encuentra en Primera de Corintios 12. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro el don de curación, por el mismo Espíritu. A otro la realización de milagros. A otro la profecía. A otro el discernimiento de espíritus. A otro los géneros de lenguas. A otro la interpretación de lenguas. Fueron diseñados principalmente para autenticar el cristianismo y confirmarlo en los países paganos. Su propósito entonces era solo temporal, y tan pronto como se cerró el canon de las Escrituras fueron retirados. Como insinúa claramente Primera de Corintios 13. Si hay profecías, mensajes inspirados de Dios, éstas fracasarán, para no ser dadas más. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento sobrenatural, se desvanecerá. Fue la opinión de Matthew Henry, Thomas Manton, John Owen y de hecho de casi todos los teólogos puritanos que Santiago 5:14 al 15 se refiere al ejercicio de uno de esos dones sobrenaturales que la Iglesia disfrutó solo en el primer siglo. Entre los principales argumentos presentados en apoyo de esta afirmación se encuentran los siguientes. Primero, la unción con aceite claramente parece remontarse a Marcos 6:13, donde se nos dice que los 12 ungieron con aceite a muchos que estaban enfermos y los sanaron. En segundo lugar, la promesa positiva de curación, versículo 15, parece ser incondicional y general, como si no debieran buscarse excepciones ni casos de fracaso. En tercer lugar, la curación fue ciertamente uno de los dones milagrosos especificados en Primera de Corintios 12. Además, no parece probable que la fe aquí mencionada sea ordinaria, aunque no es fácil determinar si difería en clase o solo en grado. Estaba la fe en los milagros, ya sea para realizarlos o la expectativa de ellos por parte de quienes eran los beneficiarios, como se desprende de Mateo 21:24, Marcos 11:24 y Primera de Corintios 3:2. La unción con aceite después de orar por los enfermos se considera como un sello o prenda de la certeza de la curación o recuperación. Por otro lado, encontramos a un hombre tan instruido y tan capaz expositor como Tomás. Goodwin insiste en lo contrario. Señaló, primero, que Santiago 5:14 es bastante diferente de Marcos 6:13, porque aquí la unción con aceite se une a la oración, mientras que allí no se menciona la oración, sino solo el don milagroso. En segundo lugar, los que iban a ser llamados no fueron especificados como hombres dotados del don de sanidad, sino los ancianos, y no hay nada que muestre que todos ellos poseían ese don. Los ancianos eran oficiales permanentes que debían continuar. En tercer lugar, los que deben ser sanados son los enfermos o los débiles, pero la curación extraordinaria se habría extendido más. A los ciegos, los sordos y los mudos, y habría llegado a los incrédulos en lugar de limitarse a los miembros de la Iglesia. Ver Primera de Corintios 14:22. Cuarto, los medios exigían aceite y oración en todas esas ocasiones, mientras que el extraordinario don de la curación no estaba tan limitado, sino que frecuentemente se efectuaba sin ningún medio, simplemente de boca en boca. En tercer lugar, hace algo más de un siglo, un tal Edward Irving, fundador de la Iglesia Católica Apostólica, propuso la teoría de que los dones sobrenaturales que existían en la Iglesia primitiva se habían perdido debido a la incredulidad y la carnalidad de sus miembros, y que si hubiera un retorno al orden y la pureza primitivos, volverían a estar disponibles. En consecuencia, nombró apóstoles,
profetas y evangelistas. Afirmaban hablar en lenguas, profetizar, interpretar y obrar milagros. Tenemos pocas dudas de que este movimiento fue inspirado por Satanás y probablemente una cierta cantidad de fenómenos anormales lo acompañaron, aunque muchos de ellos eran explicables como resultado de un estado de alta tensión nerviosa e histeria. La teoría de Irving, con algunas modificaciones y algunas adiciones, ha sido popularizada y promulgada por el más reciente llamado movimiento pentecostal, donde una especie de parloteo ininteligible y autosugestión, cum mesmerismo, se denomina hablar en lenguas y curación por fe. Muchos de sus devotos e incautos intentan llevar a cabo Santiago 5, 14 y 15, pero con resultados muy escasos e insatisfactorios. Cuarto, está la idea grotesca de los dispensacionalistas. Se trata de una clase de hombres que se hacen pasar por personas excepcionalmente ilustradas y bajo el pretexto de dividir correctamente la palabra de verdad, segunda de Timoteo 2:15, dividen arbitrariamente las escrituras, afirmando esto no es para nosotros. Lo que no pertenecen a esta era presente de gracia, que se relaciona con el período de la tribulación. Esto se cumplirá en el milenio. Debido a que el versículo inicial de Santiago dice, Saludos a las 12 tribus que están dispersas. Estos ladrones de los hijos de Dios declaran que esta epístola es enteramente judía. También podrían razonar que la primera epístola de Pablo está diseñada solo para los papistas, porque está dirigida a todos los que están en Roma. Romanos 1:1. La epístola de Santiago pertenece a todos los amados hermanos, a todas las almas nacidas de nuevo. Seguramente es sorprendente que el mismo pasaje que estamos considerando aquí se encuentre justo entre una referencia a Job, un gentil, quien soportó pacientemente su aflicción y encontró que el Señor era misericordioso y misericordioso, versículo 11, y a Elías, a quien se describe como un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, pero poderoso en oración, versículo 17, como si el Espíritu estuviera anticipando y refutando esta loca noción. Ahora bien, cuando se dan interpretaciones tan diferentes de un pasaje, normalmente se sigue que la verdadera se encuentra en algún punto entre dos extremos, y creemos que ese es el caso aquí. Detestamos mucho considerar nuestro pasaje como obsoleto, que se refiere a algo que pertenecía solo a la era apostólica y que no se relaciona en absoluto con nosotros. Al referirse a la parodia papista de esta unción con aceite, Thomas Goodwin dijo, las iglesias reformadas, al ver que tal sacramento no podía existir y que debía ser necesariamente una perversión del mismo, lo rechazaron con justicia. Solo al rechazarlo, como en algunas otras cosas, fueron demasiado lejos, negándole incluso el uso de restaurar a los enfermos como sello de la promesa y un medio indefinido para transmitir esa bendición que Dios en su misericordia ha designado para que sea. Nos inclinamos fuertemente a estar de acuerdo con este eminente puritano en que las iglesias que surgieron de la Reforma fueron demasiado lejos cuando dejaron de lado este pasaje por contener instrucciones divinas que debían seguir las iglesias evangélicas a lo largo de esta era cristiana. Es necesario matizar una conclusión tan radical. El punto espinoso que hay que resolver es hasta dónde y en qué puntos debe hacerse esta calificación. Personalmente, creemos que el principio general y la promesa del pasaje son válidos para todas las generaciones, excepto las temporadas de gran declinación espiritual y muerte. En tiempos normales, es privilegio del santo, cuando está gravemente enfermo o sufre un gran dolor, y no en cada ocasión ligera, enviar por los ancianos, pastores, ministros de la iglesia evangélica local a la que pertenece, porque aquellos que predican la palabra de Dios para él, seguramente debería ser la más adecuada para exponer su caso ante él. Ver Job 42:8. Han de orar por él, encomendándolo a la misericordia de Dios y procurando su recuperación si es conforme a la voluntad divina. Si la unción con aceite debe acompañar o no la oración, es un detalle sobre el cual no estamos dispuestos a dogmatizar,
pero donde el enfermo lo desea, se le debe cumplir su petición. No se especifica el tipo de aceite, aunque lo más probable es que se utilizara aceite de oliva en el siglo I. Cabe señalar que aquellas promesas de Dios que se relacionan con las misericordias temporales y eternas son muy diferentes de las que pertenecen a las cosas espirituales y eternas, siendo las primeras generales e indefinidas y no incondicionales y absolutas, como lo son muchas de las segundas, y por lo tanto, como Dios se reserva la libertad de hacer los buenos cuando, como y a quien le plazca, debemos pedírselo en plena sumisión a su soberano agrado. Para ilustrar, si estoy empezando un viaje, le pido a Dios que me preserve de todo daño y peligro, si esa es su santa voluntad. Pero no hago tal condición cuando le pido que me libre de esos que asaltan mi alma. Por lo tanto, la oración de fe aquí no es una expectativa definida de que Dios sanará, sino una seguridad pacífica de que Él hará lo que sea más para su gloria y el bien del enfermo. Que la promesa de Santiago 5:15 es indefinida y no absoluta queda claro a partir de esta consideración. Si no fuera así, podría reclamar continuamente la promesa y así nunca morir. El "y si hubiere cometido pecados" confirma aún más la indefinición de lo que aquí está a la vista. Es probable que algunos objeten lo que se ha señalado en el último párrafo y digan, pero la fe debe tener un fundamento sobre el cual descansar, y no tiene otro que la palabra de Dios. Si entonces no hay aquí ninguna promesa definida a la cual aferrarse y suplicar ante Dios, la oración de fe es imposible, porque no hay seguridad de que el enfermo será sanado. Esto puede parecer muy plausible y piadoso, pero está mal. Hay una fe de confianza y sumisión, así como una fe de expectativa. No hay fe más elevada, más fuerte y más grandiosa que la que tiene tanta confianza en la sabiduría y la bondad de Dios que me lleva a presentarle mi caso y decirle: haz lo que bien te parezca. Siempre es de ayuda cuando podemos alegar una promesa, pero Dios es más grande que todas sus promesas, y donde alguna necesidad o emergencia específica no está cubierta por alguna promesa expresa, la fe puede contar con la misericordia y el poder de Dios mismo. Abraham lo hizo. Hebreos 11:19. Personalmente, tememos mucho que queden muy pocos élderes en la tierra a quienes sería bueno enviar en caso de emergencia. Solo aquellos que viven cerca de Dios y bendecidos con una fe fuerte serían de alguna utilidad. Este es un día de pequeñas cosas. Sin embargo, el Señor permanece inmutable y dispuesto a mostrarse fuerte a favor de aquellos que caminan en integridad. Aunque no haya ancianos espirituales disponibles, Dios es accesible. Búscalo, y si Él te concede la oración de fe, entonces la curación es segura, ya sea por medios naturales o por intervención sobrenatural. Calvino dijo: el Señor sin duda está presente con su pueblo para asistirlo en todas las épocas, y cuando es necesario sana sus enfermedades tanto como lo hizo en la antigüedad. Pero Él no muestra esos poderes milagrosos ni dispensa milagros por manos de los apóstoles, porque ese don fue solo de duración temporal. Confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Verso 16. Aquí se amplía el alcance de nuestro pasaje. En el versículo 13, el afligido o probado debe orar por sí mismo. En el versículo 14, los ministros deben orar por el que está gravemente enfermo. Ahora los hermanos cristianos deben orar unos por otros. Pero primero, se les ordena que se confiesen sus faltas unos a otros, lo que no significa revelar los secretos de sus corazones o familiarizar a sus hermanos con lo que solo conviene al oído de Dios, sino los casos en que se han tentado o perjudicado unos a otros o consintió en el mismo acto malvado. Chismear, por ejemplo. Un reconocimiento mutuo de aquellas faltas que causan frialdad y distanciamiento, estimulando mutuamente al arrepentimiento por las mismas, promueve el espíritu de oración y compañerismo. La curación aquí también es más amplia, refiriéndose principalmente a la del alma, Salmo 41:4, e infracciones, Hebreos 12:13,
término utilizado en Primera de Pedro 2:24, pero también incluye la eliminación de los castigos físicos. Punto número 8. Observaciones en conclusión. Algunas breves observaciones sobre nuestro pasaje para concluir. 1. La oración personal, versículo 13, se ordena antes que la ministerial, versículo 14, y la social, versículo 16. La responsabilidad individual no puede ser archivada. 2. Dios no es indiferente a las enfermedades de su pueblo, versículo 14, sino que cuida tanto de sus cuerpos como de sus almas. 3. No son los ministros demasiado libres para visitar a los enfermos y orar por ellos, en lugar de esperar hasta que sean llamados, versículo 14. 4. Si solo los ancianos, ministros, ungieran con aceite, seguramente ellos son los únicos elegibles para administrar el bautismo y la cena del Señor. 5. No toda enfermedad es ocasionada por el pecado, o el sí del versículo 15 no tendría sentido. 6. Sin embargo, Dios a veces visita con castigos físicos como lo denota el sí. 7. La confesión mutua del versículo 16 refuta el error papista de la confesión auricular, porque el sacerdote no confiesa sus pecados a quienes le revelan los secretos de sus almas. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.